Empezamos con las acciones que estamos haciendo, pero primero vamos a ver en la que sigue qué es el Infonavit. Siempre es bueno recordarlo para que no se nos olvide que estos mitos que hay de que construye, pues no construye, de que financia desarrolladores, no financia desarrolladores. Es un fondo para los trabajadores, de los trabajadores, para los trabajadores, y que sirve para, con el ahorro que tienen derivado del 5% salarial, sobre eso se les da un crédito para que compren la casa que ellos quieran, que ellos elijan. Nadie los puede decir, esta te toca. Eso pasaba en el pasado, eso ya no pasa, es la casa que ellos quieran, y una vez que la eligen, el Infonavit les paga lo equivalente a la casa con el monto de crédito. O tienen otras modalidades, como puede ser el crédito para mejora, o ya en el que estamos ahora trabajando, que es la precalificación del crédito de producción en terreno propio de vivienda, y que es muy importante para nosotros. En la que sigue tenemos en la que sigue tenemos también otra herramienta que es muy importante para los trabajadores, que es toda nuestra estrategia de educación financiera, de inclusión financiera, y sacamos este consejero de bolsillo. El consejero de bolsillo, en la que sigue, es ahora que se llama un podcast, pero son pequeñas cápsulas informativas de 15 minutos, donde los trabajadores pueden saber muchas cosas, ¿no? Por qué es importante pagar la hipoteca, cómo pueden pagarla mejor, cómo pueden prever los gastos y ahorros para que puedan solventar los cargos de la hipoteca, el tema de derechos laborales, empleo, etcétera. Hoy está el que acabamos de sacar, tiene que ver, en la que sigue, con el testamento. Y esto es muy importante, el mes del testamento. Septiembre es el mes del testamento, y los trabajadores lo tienen que aprovechar por varias cosas. En primera, quienes hayan ya terminado de pagar su crédito tienen que pedir la cancelación de su hipoteca, tener debidamente escriturado su bien. Bueno, ya está escriturado, pero tiene que estar cancelado el gravamen, tiene que estar registrado en el registro público de la propiedad, y por supuesto lo mejor que pueden hacer para sus familias es dejarlo claramente en un documento donde tengas herederos, para que ese bien tenga certidumbre jurídica también posterior al fallecimiento del trabajador. Y también, por supuesto, recordarles a los trabajadores que el ahorro que tienen en la cuenta de vivienda es su ahorro, y muchas veces los trabajadores no dejan beneficiarios sobre su ahorro. ¿Y qué pasa esto? Que nos lleva a que estén las familias después reclamando a través de procesos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo el dinero que corresponde al ahorro del trabajador. Lo que hay en el Infonavit es como una cuenta de banco, es un ahorro que pertenece únicamente al trabajador. Entonces es muy importante que se sientan dueños de esa cuenta de vivienda, y que por lo tanto puedan generar esta descripción de beneficiarios. Incluso en el testamento pueden decir, mi cuenta del Infonavit es esta, y una vez que fallezca el beneficiario es fulanito tal, y así ya ni siquiera tienen que hacer un proceso de reclamación, simplemente demostrando que son los beneficiarios, se le entrega directamente a la familia el ahorro que haya en esa cuenta. Entonces es importante el mes del testamento, es importante que los trabajadores tomen ese ahorro, que sean propietarios de su cuenta y de su ahorro, y que lo administren de manera correcta. En la que sigue tenemos ya los avances de crédito. En la que sigue, recordarles cómo cerramos el mes de agosto. Íbamos 278,751 créditos inyectados, 126,000 millones de pesos a la economía, y recordarles a los trabajadores que a través de mi cuenta .infonavit.org.mx ellos pueden dar todas las opciones de financiamiento que tienen. Es financiamiento que es directo a la persona, que ellos eligen la casa donde quieran vivir, o eligen si quieren un mejoramiento, o eligen si quieren construir en terreno propio, y a través de esa elección libre es que solicitan el crédito que se les otorga, y lo pueden hacer a través de mi cuenta .infonavit.org.mx. En la que sigue tenemos el avance semanal. Ahí está el avance del 7 al 13 de septiembre, se colocaron un poco más de 10,000 créditos, 4,100
65 millones de pesos inyectados a la economía. En lo que va de septiembre, del 1 al 13 de septiembre, van colocados poco más de 20,000 créditos, y todavía no iba a la mitad del mes, aunque el 16 fue inhábil, pero es importante que vean cómo va creciendo también esto del crédito de mejora. Y ustedes se acordarán en otras láminas que hemos estado aquí desde abril, ¿no? Por ejemplo, en el mes de abril se colocaron 6,000 créditos de mejora en todo el mes. Ahora en la mitad del mes van 6,000 créditos de mejora, y estos recordarán que en mayo lo anunciamos aquí con el presidente, son créditos de hasta 125,000 pesos que se le dan directo al trabajador en una tarjeta, y él elige cómo gastar ese dinero para las mejoras de su hogar, contratar gente que pueda utilizarla para la mejora de su hogar, y así construir el empleo desde abajo, el empleo de trabajadores empleando a otros trabajadores. En esta semana hemos colocado ya 8,600, en lo que va del mes, 8,696 millones de pesos. Entonces la verdad es que septiembre también pinta bien, y viene el cierre del año, que como aquí les he explicado, normalmente noviembre y diciembre son los mejores meses de colocación en el sector privado, porque se hacen estrategias como las del Buen Fin, se hacen estrategias generalizadas para incidir en el consumo nacional hacia final del año. Entonces eso lo vemos reflejado nosotros en la parte hipotecaria, porque el Infonavit está ligado al sector formal privado y por lo tanto tiene ciclicidades o tiene manejos similares a lo que pasa en el consumo tradicional. En la que sigue, bueno, platicarles también a todos los trabajadores todo lo que hemos platicado del modelo de cobranza social. Desde que llegamos tomamos una decisión, además fue instrucción del presidente, que teníamos que trabajar como instituto para aliviar la carga financiera de las familias. ¿Y eso qué significaba? Que teníamos verdaderamente que cumplir la ley, y cumplir la ley implica que tenemos que hacer todo lo posible para que el trabajador nunca pierda su patrimonio, sino buscar que mientras haya voluntad de pago nosotros podamos hacer todo lo que esté en nuestras manos, reestructuras, programas, etcétera, que sean suficientes para que la familia continúe pagando y al final tenga la escritura liberada de su casa. Esa es la misión del Infonavit, hacer que la gente termine de pagar. Entonces, establecimos el modelo de cobranza social. Esto se une, por supuesto, a lo que hicimos con el COVID, que tuvimos este programa activo del 15 al 31 de agosto, donde beneficiamos a 450,000 acreditados en los distintos programas, ya sea la prórroga, la tolerancia al pago, el Fondo de Protección de Pagos y Desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, además de esto, a partir de noviembre, como ya les decíamos la semana pasada, va a haber trabajadores que termine este programa del COVID y digan, bueno, ahora de todos modos tengo dificultades para pagar. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues todos esos trabajadores lo que les decimos es que se pueden acercar con nosotros y solicitar la cobranza social para que empecemos a, desde ya, reestructurarse y trabajar con las familias. ¿Cómo se trabaja con las familias? En la que sigue tenemos las distintas alternativas que tienen y que es importante que conozcan. Uno es el Fondo de Protección de Pagos tradicional, y este es distinto al Fondo Universal de Desempleo que sacamos en COVID. ¿Qué característica tenía ese Fondo Universal? Que no tenía copago y que se daba independientemente del año en que haya sacado el crédito. Sin embargo, hoy está disponible también el Fondo de Protección de Pagos, donde con un 10% del valor de la hipoteca o el 10% de la mensualidad, con eso el Infonavit cubre el 90% adicional de la hipoteca y puede durar hasta 6 meses pagando solo el 10% de la mensualidad. Entonces, imagínense que tienen un crédito cuya mensualidad es de 2,000 pesos, con 200 pesos pueden mantenerse al corriente porque el Infonavit asume todo lo demás. Luego está la solución a la medida, donde el Infonavit lo que ve es cuál es el factor de pago que tiene el trabajador. Entonces, por ejemplo, si se emplean en un trabajo donde tienen menor empleo o los ingresos que perciben son menores a los que tenían en el momento en que sacaron el crédito, se ajusta el factor de pago para que no sea por arriba del 30% del salario. La que sigue tenemos, en la que sigue, si pasamos, está el dictamen de capacidad de pago. Ahí van trabajadores sociales a la casa de las familias y hacen un dictamen de cuánto podrían pagar entre los miembros de la familia y se hace un ajuste a la hipoteca para que puedan seguir pagando. También está el borrón y cuenta nueva para aquellos trabajadores, sobre todo que pidieron una prórroga,
que por ley, eso dice uno de los artículos de la ley, dice que la prórroga genera intereses durante 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos trabajadores cuando regresan al empleo formal, pues traen ahí una carga de intereses que no deberían. Entonces, este programa ayuda a que cuando regresen al empleo formal, esa carga se disminuye. En la que sigue está el estudio socioeconómico, donde también aquí trabajamos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Van trabajadores sociales a estudiar a la familia, estudiar el comportamiento de pago, los ingresos que puedan tener, por ejemplo, hijos, papás y demás, y se hace una solución donde convienen cómo sí pueden pagar. También está el apoyo a pensionados y jubilados. Todos aquellos pensionados y jubilados que hoy sigan pagando una hipoteca pueden acceder a este programa, y se aplica también a las reestructuradas de los créditos para que paguen una mensualidad más baja, dependiendo, por supuesto, de la capacidad de pago de los pensionados y jubilados, ¿no? Entonces, también es muy importante porque también nos preguntan mucho, sobre todo aquellos que se jubilen, nos preguntan mucho qué pueden hacer para reducir su carga financiera. Y esto ha sido, en la que sigue, lo que nos ha pedido en general el presidente de la República sobre el Infonavit. ¿Cómo hacemos para aliviar la carga financiera de las familias y que verdaderamente puedan pagar su casa y que tengan su escritura liberada? Eso es lo que nos ha motivado a hacer todos estos programas, y que seguiremos haciendo nuevos programas. Ahora, en la nueva realidad económica, pues tenemos que ser conscientes de ella y generar también nuevos programas para las personas. En la que sigue, finalmente, tenemos los datos de contacto. Bueno, el apoyo por paro técnico, este sigue vigente. Aquí, de ese hablamos aquí varias tardes, pero todas las empresas que entran en paro técnico, los trabajadores pueden acercarse con nosotros, decir: mi empresa está en paro técnico, me están pagando menos, sigo contratado, y nosotros podemos hacer un descuento al factor de pago mientras sigan contratados en esa empresa. Eso es común, ya lo hemos platicado aquí con la secretaria también, en la industria automotriz, en todas las armadoras de aviones, todo este tipo de industria se dan muchas veces paro técnico porque están conectados con las cadenas de producción globales. Y lo que les decimos a los trabajadores, que se acerquen con nosotros, que no tengan miedo. Antes le tenían miedo al instituto, ¿no? Porque decían: es que me van a quitar la casa. Pues ahora ya no, ahora lo que hacemos es ofrecerles soluciones para que verdaderamente puedan mantener su patrimonio y puedan seguir pagando. Se pueden acercar, por supuesto, al portal .infonavit.org.mx, pueden comunicarse también al 800-008-3900 o a través de mi cuenta Infonavit, quienes tengan acceso a su banca electrónica, y también pueden conocer las opciones, pueden conocer si son, por ejemplo, sujetos a otros programas que hemos presentado aquí como responsabilidad compartida, se pueden precalificar para un crédito, pueden, en fin, hacer un chorro de trámites en línea a través de su banca electrónica. Y con esto sería todo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Agustín.